Voces de la democracia. Voces de la democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú y es un placer, como siempre, acompañarles. El IFE en el mundo. Hoy hablaremos de este particular modelo que ha construido México, en el que se han invertido mucho tiempo, muchos recursos y el talento de muchos mexicanos. ¿Qué experiencias en el mundo ayudaron en esta construcción a nuestro país? ¿Qué le ha dado el modelo mexicano a la comunidad internacional? Este es el tema de hoy. Bienvenido y quédese con nosotros y, como siempre, abrimos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. En las últimas décadas, el mundo ha presenciado un creciente interés por todos los asuntos relacionados al fortalecimiento, estudio y análisis de la democracia, régimen que sigue expandiéndose de una manera asombrosa alrededor del orbe. Además de este creciente involucramiento de la sociedad mundial en los procesos democráticos, la sofisticación y complejidad que hoy requiere la actividad electoral hace cada día más necesario el trabajo y la colaboración multidisciplinarios a nivel internacional para cumplir con los retos que las democracias del siglo XXI exigen. En este sentido, la máxima autoridad electoral mexicana, el Instituto Federal Electoral, se encarga no solo de todo lo relacionado con la contienda electoral federal, sino también de brindar apoyo, soporte y asesoría a institutos electorales, organizaciones y gobiernos en todo el mundo. El IFE organiza y participa en foros, congresos y reuniones académicas y técnicas, de análisis y discusión, dentro y fuera del territorio nacional, creando un vínculo de cooperación con una amplia gama de organismos e instituciones de la comunidad internacional. El cometido fundamental de esta actividad ha sido, en primera instancia, poner al alcance de los públicos extranjeros interesados información precisa y oportuna sobre los cambios experimentados por el régimen electoral mexicano, pero también sobre la organización, las políticas y los programas sustantivos del instituto. Este intercambio institucional ha producido al correr de los años enriquecimiento mutuo y transformación. Ha implicado también interacción, cooperación y circularidad entre las distintas instituciones y países a través de la reciprocidad e intercambio de instrumentos, métodos, conocimientos y técnicas. La trayectoria y trabajo del IFE, calificado de eficiente y probo en el mundo, es sin duda parte de la riqueza y potencial que México tiene la responsabilidad de compartir con la comunidad internacional. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra charla. Bienvenido al estudio, licenciado Carlos Navarro. Él es director de Análisis Electoral y Acuerdo Internacional del Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí. El señor Don Guillén, asesor principal electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Don, como siempre, es un placer platicar contigo. Bienvenido, doctor David Crow, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Bienvenido. Agradezco la amable invitación para estar con ustedes. Muchísimas gracias, David. Bien, platiquemos con nuestro auditorio sobre lo siguiente. Hay una idea global de la democracia, ciertos parámetros, reglas básicas para que un país cumpla con los requisitos de ser un país democrático y otro no. ¿Qué me dirán al respecto? David, por favor. Pues es un tema bastante choncho.
Hay un acuerdo básico en que unas elecciones limpias, confiables, es como una condición mínima, ¿no? Pero habría quienes dicen que también el resguardo de derechos individuales en contra de un gobierno que quisiera privar a los individuos de sus derechos es otra condición, y todavía otros más agregarían condiciones sociales, económicas, la democracia social, ¿no? Entonces, es una pregunta de los 64 mil millones que no tiene una contestación nítida, pero creo que podemos estar de acuerdo en que las elecciones es como un mínimo, ¿no? Don, el PNUD, algunos de los informes más importantes sobre la democracia en América Latina, habla precisamente de que la democracia no se limita al ejercicio del voto, tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Así que cuando el PNUD habla de este tipo de derechos, estamos hablando también de democracia y de cierta calidad de la democracia en las naciones. Funcionamos sobre la base de unos instrumentos internacionales. En primer lugar, la Carta Magna de las Naciones Unidas, pero más la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego, yo diría, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles. Y dentro de yo diría, hay unos principios generales principios de, por ejemplo, de elecciones libres, periódicas, sufragio universal, donde hay una participación activa, no únicamente en la elección, pero en el gobierno del país, etc. Son, yo diría, principios de derechos humanos, de derechos políticos, sobre las cuales funcionamos. El informe, yo digo, sí, la pregunta es interesante, porque el 2004 y el año pasado, el PNUD con otros partenarios como la OEA han presentado un informe sobre la democracia en América Latina. Y efectivamente recordamos que la democracia electoral es una, la democracia, yo diría, también necesita una ciudadana económica, una ciudadana sociales, porque yo diría, no es que la democracia es un instrumento del desarrollo, no, la democracia por sí mismo es un ideal que tenemos que buscar, pero hay también yo diría, una esperanza de que un sistema democrático se justifica a dos niveles. Se justifica por la dignidad de cada miembro de la ciudadana, de la población, pero se justifica también por el nivel, yo diría, de la paz y la gobernabilidad, porque todo elecciones o prácticas de instituciones nos sirve si no podemos garantizar la dignidad, la libertad de la gente. Y no hay dignidad en la pobreza extrema. Este es, yo diría, el argumento fundamental de decir que tenemos también que buscar una ciudadanía económica y social, donde la repartición de ingresos, la protección, por ejemplo, de los derechos mínimos, el derecho a la salud, derecho a la educación, sean respetados. Este es la idea, digamos, detrás del informe sobre la democracia en América Latina. ¿Por qué? Porque desde ya como 20 años, ¿no? 15 años, ya no hay más golpe de Estado militar, no hay más, yo diría, golpe de tipo, yo diría, dictaduras militares. Dictaduras militares, pero que no es que sea pero al menos en América Latina se puede escribir en la situación de la democracia. En otras regiones todavía no se puede hacerlo. Este es interesante, ¿no? De que llegamos a
una llamada a la atención, dicen, sí, la democracia electoral, y hablando de México, el informe de 2004 dijo, México está en primer lugar de la democracia electoral, pero de la democracia electoral ya tenemos que buscar una democracia, como tú llamas, de calidad, que es una forma, yo diría, de protección de los otros derechos, además de que encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Carlos, yo iniciaba este programa diciendo que efectivamente el modelo mexicano nos ha llevado varios años, mucho talento, muchos recursos. ¿De qué principios internacionales, globales, tomó México para la construcción de su modelo tan particular? Yo subrayaría que sin duda el referente internacional, hay un conjunto de principios, hay un conjunto de pautas, ya se han subrayado en la mesa. Me parece que el proceso que ha vivido México a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas ha tenido siempre como horizonte, como marco de referencia, ese conjunto de principios internacionales. Y en ese sentido se ha beneficiado de un conjunto de experiencias, de principios, pero también aquí hay que subrayar que quizá una de las particularidades es que al final de cuentas el régimen que se logra estructurar tiene que ver mucho con las condiciones, exigencias y expectativas propias de nuestro país, propias de nuestro contexto. Entonces me parece que hay un balance, un equilibrio entre un conjunto de referentes internacionales que fijaron la guía, pero también la necesidad de ir construyendo, de generar procesos de negociación. De acuerdo, me parece que sobre todo ha sido un país afortunado en el sentido de que se le ha conferido una alta prioridad al desarrollo, al fortalecimiento, primero a la reconstrucción, al desarrollo y al fortalecimiento de un régimen electoral verdaderamente sólido, cuya fortaleza proviene, y esto no hay que perderlo de vista, de la necesidad, del imperativo de responder a serios problemas de credibilidad y de confianza que se tuvieron hace poco más de 20 años. A partir de ahí viene un impulso decidido, pero se ha tenido la fortuna, que no siempre se encuentra, de que haya el compromiso, los recursos, la voluntad para poder estructurar realmente un sistema muy sólido. Quizás algunos de nuestros televidentes o de nuestros oyentes se imaginen que los IFES de otras partes del mundo se parecen a nuestro IFE, pero no es así, nuestro sistema es bastante complejo. ¿Cuáles son las particularidades que ustedes subrayarían del modelo mexicano, de acuerdo a nuestras necesidades, que en otras partes del mundo simplemente no operan? Les pongo un ejemplo. Estando yo una vez en Argentina, me hacían la referencia de la cantidad de candados, por ejemplo, que tienen nuestras boletas para votar, y que allá son papeles de estraza, que la gente vota y se encuentran en la calle, y pareciera que una situación así en Argentina sería inimaginable. ¿Cuáles son esas características que hacen a nuestro modelo tan complejo, tan especial? Concuerdo con Carlos en que responde a una situación de desconfianza fenomenal, ¿no? Y yo como, he estado de observador internacional en las elecciones de 2000 y 2003, y de verdad me asombró la cantidad de candados que tú mencionas. Yo en Estados Unidos llego con mi licencia de conducir, o a veces ni siquiera me la piden, firmo y emito el voto, ¿no? Tú dices que eres David y creen que eres David. Sí, sí. Y aquí no, por toda la situación que había de un fraude rampante, encuentro loable, ¿no?, que en México se transitó en un lapso de 15 años o menos de hablar de taco, de voto, de ratón loco, de carrusel, a principios todavía de los 90, a principios de 2003, mandar asesores a Irak para aconsejarles en el establecimiento del sistema electoral de allí. Ahora, creo que sí habría que señalar que la crisis de confianza no se ha superado. De 2006, 2005 para acá,
el IFE ha ido perdiendo la confianza de los ciudadanos mexicanos. Unos datos. En el proyecto de opinión pública de América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés, en 2006, en el levantamiento justamente antes de la elección presidencial, el IFE gozaba de la confianza del 68% de los ciudadanos. En el levantamiento del año pasado, 2010, solamente el 53% de los ciudadanos confiaban en el IFE, o sea, una caída de unos 15 puntos porcentuales, ¿no? Y la misma pregunta, ¿qué tanto confía usted en las elecciones? Había un 54% que confiaban en las elecciones en 2006 y bajó a 45% en 2010. Entonces, no creo que el problema de confianza se haya superado, ¿no? Con todos los candados que se han impuesto, con justa razón, pero habría que dirigirse, yo creo que a ese problema de desconfianza que empieza a cundir nuevamente en el país. Carlos, vamos a hablar contigo sobre este tema, por supuesto. Yo antes me gustaría escuchar la opinión Don Guillén. Tú has vivido todo el proceso de la construcción de este modelo, Don, y en 2006 también tenías y tienes, me parece, tu punto de vista sobre este tema. Hay varios problemas que planteas tú. Uno es el modo de funcionamiento, como lo repetimos, dentro de un contexto muy preciso. Es decir, cada contexto es un contexto, yo diría, particular. No se puede repetirlo, pero hay un elemento que yo puedo decirlo, hay un elemento común, es el siguiente: cada vez que la oposición gana las elecciones, que hay lo que se llama una alternancia, hay una credibilidad más grande de la autoridad electoral. Esto pasa en cualquier parte del mundo. De manera general, yo diría, yo lo doy un ejemplo, en Nicaragua en 89-90 hubo un gran cambio en elecciones. Antes de las elecciones, 3 meses de las elecciones, hubo voces de observadores internacionales que piden el renuncio del presidente del Tribunal del Consejo Supremo Electoral, porque era miembro del partido gobernante, ¿no? Y luego él mismo se convirtió en héroe de la Ortega y democracia. Chamorro, Sí. ¿verdad? Los que compitieron. Este es yo diría, un caso ejemplar de lo que es la constancia. La credibilidad llega cuando hay una, yo diría, alternancia. Y este es algo que escapa a las autoridades electorales, porque yo diría, las elecciones libres son las elecciones imprevisibles. Este es absolutamente... Es una condición sine qua non. Absolutamente claro. Entonces, este es una cosa diferente de cómo se llega a la credibilidad. Si los candados son suficientes, cuál es el elemento. Pero hay un elemento central, que es la decisión de los electores, y que puede llegar a una situación más complicada para la autoridad electoral que otra. Lo sabemos, en varios países del mundo, el ministro de Interior organiza, como en el caso de Argentina, organiza las elecciones. El ministro del Interior será nuestro secretario de Gobernación, digamos. Sí. Y este no afecta la credibilidad de la población. Que sea en Francia, en España, en Gran Bretaña, es exactamente la situación. Ahora, el segundo tema, y termino así, ¿cuál es para mí la fuerza, digamos, la fuerza de la autoridad electoral en México? La fuerza no viene únicamente, viene de 2 elementos, ¿no? Tres elementos. Uno es la capacidad de administración de una administración electoral absolutamente, altamente profesional. Que sea la lista de electores, que sea
los resultados, los preliminarios, que sea yo diría la capacitación de los oficiales de casillas. Este es altamente profesional y altamente social, por lo que tú dijiste. Es de un lado. En segundo lado, es que la autonomía del IFE está compensada por el control estricto de las decisiones del IFE por el tribunal electoral especializado y que parte del Poder Judicial. Este es una novedad. Yo diría, usted conoce un profesor francés que era miembro del Consejo Constitucional de Francia, que también empezó a importar a Francia la práctica de un tribunal tan especializado como el Tribunal Electoral en México. Este es algo, yo diría, novedoso también, como equilibrio de una decisión de una institución autónoma y el control judicial. Y tercer elemento, efectivamente, la práctica de la transparencia en las decisiones del IFE. Y como lo hemos comentado antes de la emisión, yo diría... Un consejo abierto, en fin, con decisiones que se hay toman públicamente. Hay pocos. ¿En el mundo? Hay pocos sistemas electoral donde la decisión de la Comisión Electoral o del Tribunal Supremo Electoral, que sea en Centroamérica, tú puedes verlo, los partidos políticos no están presentes en la discusión del Tribunal Supremo Electoral, que sea en Guatemala, que sea en El Salvador, que sea en Nicaragua, que sea en Haití, ¿no? El Consejo Electoral se reúne, discute, toma la decisión y ya. Cuando en caso de México no hablamos de los miembros que tienen voz sin voto del Consejo Electoral. Son también miembros del Consejo Electoral del IFE, pero no votan. Pero el voto es transparente, la discusión es abierta, argumentada y todo el mundo participa. Y yo diría, en la visión que tenemos de la fuerza de una institución, es una fuerza real, ¿no? La capacidad de presentar argumentos, la capacidad de tomar decisiones abiertas y argumentadas, y finalmente sí, son los 9 que elegidos por el Parlamento que pueden votar, pero los demás están. No se trata de yo diría, una decisión escondida, es una decisión completamente abierta y especialmente argumentada. Y yo diría, para citar a alguien que conocemos, a Amartya Sen, ¿no? Sen dice, el argumento es principal, es el primer paso de todo, porque si usted quiere rechazar el argumento, tiene que dar otros argumentos, ¿no? Y cuando sí la decisión se toma de esta manera, sí me parece una fuerza tremenda.